Este documento, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y todo lo que nos va a mencionar con respecto a la sexualidad. Ya en los documentos que Sor Vicky nos mencionó ahorita, se recuerdan que hablaban documentos del Magisterio de la Iglesia que hablan sobre la castidad y la pureza. De manera general, en todo el orden sexual, tanto dentro del matrimonio como, en este caso, el punto que estamos viendo de la homosexualidad. Pero efectivamente, ver que el orden de Dios es que nosotros vivamos la sexualidad en la castidad correcta. Para ello es importante recordar lo que significa la castidad y lo que es la pureza. Las personas que son castas son moralmente puras en pensamiento, palabra y obra. O sea, la castidad habla de un ser interior de la persona, del ser interior del ser de la persona. Entonces, la castidad puede ser una persona en el matrimonio y ser casto, ¿sí? Entonces, la castidad significa abstenerse de cualquier relación sexual prematrimonial, o de cualquier, también pues significa para los que son casados ser completamente fiel. La fidelidad habla de la castidad de la persona. La persona decide vivir en castidad, es siendo casado, una persona que es fiel a su matrimonio, ¿sí? O una adolescente que es soltero, vive la castidad no teniendo relaciones prematrimoniales, ¿verdad? Pero es un ser, es un interior de la persona, es una actitud, un comportamiento interno. Por lo tanto, pues la castidad en las personas que significa que la persona hace una entrega de sus pasiones sexuales a la voluntad, una entrega de sus pasiones sexuales a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, esas pasiones, esa sensación, lo vemos en el matrimonio de manera normal y lo vemos dentro de la relación de la homosexualidad como una situación diferente, desviada, pues, pero estamos hablando de lo que es una persona con el engaño de la homosexualidad, ¿sí? que debe vivir la castidad. Es una persona que no debe tener relaciones prematrimoniales, que no debe tener relaciones homosexuales, que no debe tener, o sea, pero desde su interior, desde su yo, modificarse la conducta. Esa es la castidad, viene de adentro, es una virtud, es un regalo de Dios, vivirle. Entonces, decíamos ayer en el courage, ¿verdad? Les ayudan a los muchachos a través de los sacramentos, con el apoyo de los sacramentos, a vivir en castidad, o sea, a no tener relaciones, menos relaciones homosexuales, ¿verdad? A reprimir ese deseo. Ya vimos ayer la diferencia, pero es eso, que vivir en castidad es desde mi interior, yo decido no tener relaciones, ¿verdad?, que no sean las que están permitidas dentro del plan de Dios, que es en el matrimonio y complementario hombre y mujer. Entonces, si no es así, pues en el caso de los muchachos con el engaño, ese es el apoyo que reciben para procurar a través de los sacramentos vivir en esa castidad. Entonces, muy atinado, muy los documentos van ad hoc, pues. Y ahora vamos a tener la misma dinámica dentro del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Tenemos varios apartados. Entonces vamos a llevar la dinámica para compartir con una lectura pausada, lento, para ir comprendiendo lo que estamos leyendo con respecto, pues, al sexto mandamiento. Dice aquí: no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos. Mateo 5, 27, 28. Entonces, dice el primer apartado: hombre y mujer los creó. Entonces,
en cuestión del tiempo voy a ir regulando, ¿verdad?, para que podamos abarcar todos los apartados y veamos el mensaje que Dios quiere. Pero lo importante de esto es que sepamos que tenemos aquí nosotros en el manual, tenemos el sustento pastoral de la iglesia, los documentos como es el catecismo, y luego después vamos a ver la doctrina social de la iglesia al respecto de la sexualidad normal y al respecto de la homosexualidad como engaño. Entonces, vamos a comenzar, Chava. El apartado 23-31, hombre y mujer los creo, apartado 23-31. En el 159. Ya está grabado desde el principio. ¿Mande? Ya está grabado. Sí. Ajá. No, que si lo lees. Oh, que si lo... Compartido. Ahí. Hombre y mujer los creó. Sí. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Sí, sigue. Dios creó al hombre a imagen suya, el hombre y mujer los creó. Génesis 1:27, creced y multiplicaos. Está en Génesis 1:28. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Génesis 5:1-2, palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Entonces, en este apartado 23-31, el Señor precisa hombre y mujer, varón y hembra. Los creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué? Por amor, por el amor de Dios. Dios nos crea por su amor y nos llama precisamente a ese misterio de entregar su amor, ¿verdad?, porque hemos sido amados, y a llenarnos del amor de Dios y entregar el amor que Dios nos da de una manera correcta, ordenada en su vocación, que es un regalo de Dios, la vocación del matrimonio, ¿verdad?, y entonces como una alianza de amor y de comunión. Entonces, si no es sacramento del matrimonio, no es el plan de Dios, ¿verdad? Todo ya no es lo que Dios espera y para lo que Dios planeó la sexualidad en el hombre. Vemos el siguiente apartado. Catecismo de la Iglesia Católica 23-32. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Entonces, la sexualidad, hablar de sexualidad es hablar del ser humano, del íntegro, completo. Entonces, de tal forma que nosotros al ver, al ser, al escucharlo, al compartir con él, decimos, es un varón, es una hembra, ¿sí? Porque es un ser humano con las características de su sexualidad que Dios le dio en esa complementariedad. ¿Qué es lo que hace el demonio? Engañar, ¿sí? Y entonces ahora ves y dices, es una mujer, y no lo es. Ya tiene todo el engaño, ya tiene un tratamiento hormonal que deformó su cuerpo de varón, ¿verdad? Entonces ya, como dicen, te vas con la finta, ¿no? Ya te engaña, es un engaño, ¿verdad? Pero obviamente eso sale fuera del plan de Dios. El plan de Dios es que tú, al observar a la persona, al platicar con la persona habla como mujer, la persona actúa como mujer, gesticula como mujer, camina como mujer, piensa como mujer. O sea, esa es la integridad de la sexualidad de cada uno de ellos. Igual en el varón, ¿ah? ¿En dónde está? Cuando hay el engaño, es un varón que habla como mujer, es un varón que piensa como mujer, que camina como mujer. Ahí estamos viendo el engaño. Entonces, ahí vemos cómo hace muchos años, varios años,
había esta persona, un muchacho de por acá de Estados Unidos, que él fue con la doctora a darle pues su comentario, su testimonio de que él había salido de la homosexualidad, en un momento en que Dios por su misericordia se presenta y dice que él tiene la visión de ver un hombre de negro y ver un hombre de blanco, y la lucha en que uno y otro decían, este es mío, no, este es mío, y él ve en esa lucha, ¿verdad?, que bueno, gana el de blanco y que finalmente es Cristo y que le dice que lo va a liberar. Y ya tenía más de 20 años viviendo en la homosexualidad, en el engaño de la homosexualidad. Entonces platica con la doctora y la doctora le dice, correcto, o sea, claro que yo creo que Dios libera en un segundo, o sea, Dios no necesita una metodología de 3 años. Nos da la metodología porque sabe el Señor que necesitamos nosotros caminar en el aprendizaje y no nos apresiona y no nos apura. Pero claro que creemos que el milagro lo puede dar el Señor en un segundo. Y ese muchacho fue liberado en el momento en que la visión que él tuvo, que dijo, este es mío, y el de blanco era Jesucristo. Lo creemos. Pero la doctora lo invitó a tomar el curso de Leisa para su liberación integral, porque el muchacho hablaba como mujer, caminaba como mujer todavía. ¿Ok? Entonces fue lo que la doctora le dijo, ok, yo no dudo, el Señor te ha liberado, pero tienes todavía que trabajar en la liberación de estos aspectos. Entonces, bueno, pues tomó los cursos, él tomó los cursos normales y todo, y sí, la doctora le permitió ir a los centros a dar su testimonio y también platicar. Efectivamente, la doctora me invitó a tomar los cursos para una liberación integral. Entonces, él al dar su testimonio, al agarrar el micrófono, todavía gesticulaba como mujer, todavía caminaba y hablaba como mujer. Entonces tenía en ciertos aspectos todavía la necesidad de liberación. Claro que el Señor ya lo había liberado de la homosexualidad, eso lo creemos en fe. Pero ese es un ejemplo de lo que es la integridad, o sea, la liberación. Leisa es liberación del engaño integralmente. Para que la persona, los muchachos llegaron, los 19 muchachos, y sí, la mayoría pues hablaban con tono de mujer, caminaban con amaneramiento de mujer, en fin, su comportamiento era así, y poco a poco fue modificándose, liberando todo eso, de tal forma que al final los que terminaron y los que firmaron su testimonio, ya tú los veías varones, o en el caso de la niña, pues mujer íntegra, su comportamiento, su forma de pensar, su forma de expresarse, su amaneramiento, sus gesticulaciones, todo liberado. Entonces seguimos el siguiente. Apartado 23:33. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Por eso es tan importante y tan grave que una pareja con el engaño de la homosexualidad adopte niños, porque la educación que le van a hacer va a ser con desviación, definitivamente. Entonces, bueno, pues así, esa es la lucha que tenemos que enfrentar, y como les he dicho, sabemos que la lucha no es de carne contra carne, sabemos que la lucha es espiritual. Entonces, hacer lo que correcto es estar haciendo Jericós, es estar haciendo batallas espirituales en ese sentido, ¿verdad?, para la liberación del engaño y de la identidad sexual anormal. No es hacer marchas y andar peleándonos de que no estoy de acuerdo de lo que tú estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. No se trata de... No es carne contra carne. Entonces, la metodología nos dice que la lucha es a través de los espíritus, espiritual, pues, y que nosotros, pues, pedimos, clamamos la sangre de Cristo, y pedimos a San Miguel Arcángel, pedimos la intercesión de los santos, pedimos la intercesión de las almas del purgatorio y la intercesión de la capitana del ejército para esta batalla espiritual. Muy bien, la que sigue, por favor. Creando al hombre, varón y mujer,
Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios personal. Okay. La palabra aquí que se utiliza de una manera tendenciosa y para confundir también es sometimiento. Tú le dices que a las personas que tienen el engaño y a las personas que no están dentro de la iglesia que la mujer debe estar sometida al varón. Eso es discriminación, eso es tantas cosas que hablan. Pero el universo está sometido, ¿verdad? La Tierra está sometida a todo lo que es la galaxia. La Luna está sometida, el Sol está sometido. Entonces hay que ver, ahorita quien tenga un internet que diga la definición de sometimiento según la iglesia. Vamos a verlo, porque es muy importante entender que Dios dice a la mujer sometida al varón sometido a Dios. Ese es el plan. El problema está cuando el varón quiere someter a la mujer y el varón no está sometido a Dios. Ahí está el problema, ¿ok? Pero un sometimiento, como según la iglesia, ahorita vamos a escucharlo. ¿Qué es el sometimiento según la iglesia? Es el orden que pone Dios en todo, y obviamente yo con todo gusto me someto a Dios, porque a través de mí efectivamente puedo ayudar a mi esposa y a mis hijos y a mis hermanos, y en fin, todo el sometimiento. A ver, ¿lo tienes? Sí, el verdadero sometimiento implica rendirse a los preceptos de la ley moral de Dios. El precepto general de la ley moral de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Así es. Entonces, si yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi poder, todo se dará por añadidura, ¿sí? Y entonces el verdadero sometimiento es que el varón esté sometido a Dios para que él pueda, en el amor, ayudar al sometimiento de su esposa y de los hijos. Y en ese orden nos vamos para arriba, ¿verdad? Que la familia esté sometida a la sociedad, que la sociedad esté sometida, ¿sí?, a la iglesia, que la iglesia esté sometida a Cristo, ¿sí? Entonces ese es el camino, pero entender, no malentender la palabra sometimiento. Entonces ahora lo que están haciendo estos grupos es malinterpretar las definiciones, irnos a la raíz de las definiciones. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Distorsión. Nuevas definiciones, ¿verdad? Así es. Cuando el hombre no está sometido a Dios, entonces interpreta mal ese sometimiento, porque trata de someter a la mujer de otra manera, y no es así. Así es. Muy bien. Entonces dice aquí, varón, al hombre, creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal. O sea, Dios nos hace dignos, ¿verdad?, tanto al varón como a la mujer. Esa dignidad, ambos en la dignidad que Dios nos da. Entonces no es indigno vivir en ese sometimiento. Entonces es como un chamaco que me dice: es que yo no estoy de acuerdo con las leyes, o sea, no, me revelo a tantas leyes que hay. Digo, pues está bien, no hay problema. Toma tu auto, vete y no le hagas caso a ningún semáforo rojo. No se lo hagas. Y explícaselo al policía. ¿Qué va a pasar? Asume las consecuencias, nada más. O sea, tenemos que estar sometidos a una sociedad como familia, sometido a una sociedad, así sucesivamente. Pero ese sometimiento es por mi bien, ¿sí? No es para perjudicar, no es varón que somete a la mujer para hacerle el mal, para perjudicarla, ¿no?, sino es para el bien. Entonces, el amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo es el principal sometimiento, es lo que nos da el sostén. El siguiente. Cada uno de los dos sexos es como una dignidad igual.
aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. Entonces, nada más dentro de este orden natural, en la unión de hombre y mujer, dentro del matrimonio, con la indicación del Señor, la invitación del Señor a ser co-creadores, ser fecundos y multiplicar la tierra, ¿verdad? Multiplicarse. Estamos en el sometimiento del amor de Dios, en el correcto sometimiento. Cuando se rompe esta indicación, ¿verdad? Esta invitación, pues es cuando viene la indignidad. ¿Sí? Adán y Eva se cubrieron, después del pecado, se cubren su cuerpo porque se sintieron indignos para presentarse a Dios, y antes estaban desnudos y no sentían esa indignidad. Cuando yo termino los cursos y me presento y le digo a mi hermana mayor, a Lupita de la Torre, digo, yo no me siento digno para servir al Señor. Muy bien, ¿qué hay que hacer? Pues batalla espiritual. Ve al Santísimo, batalla espiritual, espíritu de indignidad, lo sacas y te vienes al ministerio. Así de sencillo. Entonces, cuando estamos en el plan de Dios, la dignidad que Dios nos dio por ser hijos de Dios, Dios nos ama no por lo que hacemos, Dios nos ama por lo que somos. Somos sus hijos y Dios nos ama. Entonces, esa dignidad nos la dio Dios. Y que nosotros no la respetemos o no la aceptemos, ¿verdad? Que la queramos esconder muchas veces, bueno, pero no dejamos de ser hijos de Dios. Y el amor de Dios es infinito y es eterno, ¿sí? Entonces, no porque Dios solape el pecado, de ninguna manera. Cuando la persona no respeta esa dignidad, es cuando viene la acción, la actividad homosexual, relaciones extramaritales o relaciones homosexuales. Entonces ya no está siendo digno la persona, o no está haciendo uso de su dignidad como ser humano. ¿La que sigue? Apartado 23:36. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27-28. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Mateo 19:6. Palabra de Dios. Los últimos renglones también. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Entonces el mandamiento es así, ¿verdad? Para que nosotros tengamos el entendido de que manejar y utilizar la sexualidad de acuerdo al plan de Dios. Y de acuerdo al plan de Dios es someterme a una sexualidad que Dios me dio, ¿verdad? Y el sometimiento a esa sexualidad me va a dar la felicidad y la libertad. Eso es no es fácil de entender, ¿sí? Eso es tener que llevar un proceso de liberación, que es el que hemos estado llevando. Entender que Jesús, clavado en la cruz, nos dio libertad. Solo con la fe lo entendemos. Entender que Jesús, muriendo, nos dio vida. Solo con la fe lo entendemos. ¿Ves? Y entonces por eso vamos a estar nosotros aquí trabajando con los muchachos, trabajando en la fe, pidiéndole al Espíritu Santo esa iluminación para que incremente la fe y creer. Pero estos misterios no se pueden creer sin la fe. Ese es el caminar. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Pues precisamente a restaurar esa pureza en la creación. Muy bien.
Entonces aquí hablamos, el siguiente apartado es sobre la vocación a la castidad, que es lo que ya habíamos comentado. Entonces, básicamente es la definición que yo les comenté al principio, y podemos decir que aquí en el apartado 2337, al final dice: la virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. ¿Qué es la castidad? Es una virtud. ¿Qué es una virtud? Un regalo de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. O sea, es que yo he intentado, yo he esforzado y no caigo, porque no lo he pedido. La ayuda a Dios, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco y es el caminar del muchacho, va a tener dudas, inquietudes, y nosotros vamos a estar apoyándolo. Y que él continúe pidiéndole en su oración a Dios la virtud de la castidad, para poder vivir esa sexualidad de acuerdo al plan de Dios. Entonces, eso es con respecto a la castidad. Entonces, nos vamos a, las ofensas a la castidad. Nos habla aquí en la página 162. En la página, al final de la página 162, ¿cuáles son las ofensas a la castidad? Pues obviamente el apartado 2352. A ver, ¿quién sigue por ahí? Apartado 2352. Digo, perdón, 2351. Ofensas a la castidad. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer veneno. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Entonces, la lujuria es una de las ofensas a la castidad. La siguiente. 352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venerio. Aquí dice venereo. Venereo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante como el sentido moral, que los fieles han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice su finalidad, sea cual fuera el motivo que lo determine, así como el gozo sexual es buscado aquí, fuera el motivo de lo que determine, así que el goce sexual es buscado aquí, al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Congregación a la doctrina de la fe del no sé qué. Declaración personal humana. Declaración personal humana. Entonces, el Señor nos entrega una sexualidad para vivir en la complementariedad sexual, ¿verdad? Y vivir para tener esa relación sexual para la procreación humana, ¿verdad? En el contexto de un amor verdadero. Si no es así, entonces ya está el problema. Y la persona con la masturbación lo que busca es un deseo personal, es un egoísmo, nada más el sentirse satisfecho. Entonces está fuera del plan, del contexto que para lo que Dios dio el sexo, ¿verdad? El sexo es para la procreación y la entrega del amor verdadero en la complementariedad, ¿sí? De tal forma que por eso la masturbación, ¿verdad? Es de manera intrínseca, no dentro del plan de Dios. Busca nada más una satisfacción personal, es un egoísmo, cae dentro del rango del egoísmo, ¿verdad? Y no va hacia la procreación. Entonces son los dos factores por los cuales es una ofensa pues a la castidad, la masturbación. La que sigue, 2353. 2353.
La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer, fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Muy bien. Y ahora que estamos viviendo, yo no sé ya ahorita en qué países, pero son varios países en que están aceptando la relación sexual entre hijo y padre, entre madre e hijo, entre hija y padre y entre madre e hijo. Yo digo que algunos países europeos, pero total no recuerdo el nombre. Pues oremos por todo eso y hagamos eso, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que eso pronto se ataque como Dios quiere a través de las batallas espirituales. El 2354. La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende a la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben de impedir la producción y la distribución del material pornográfico. Okay, entonces se explica, ¿verdad? Se explica claramente este apartado de una ofensa a la castidad. El 2355. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo. La prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Ok, entonces también, claro, pues lo que refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, apoyado con la palabra de Dios en Corintios 6, 15, 20, sobre la prostitución. Y finalmente el de 2356. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, incesto, o de educadores con los niños que les están confiados. Así es. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de esta ofensa a la castidad, que es la violación, y esto tiene que ver mucho con el problema de la homosexualidad. El abuso de los niños que han sido violados, es un factor muy frecuente. No es el 100%, pero es muy frecuente que los niños que están en el engaño de la homosexualidad, o que los adolescentes o los hombres que están en el engaño de la homosexualidad, en su vida pequeña, de pequeños y niños, recibieron una violación. Muy claro. Y ahora aquí vemos lo que es la castidad y la homosexualidad.
Vemos el apartado 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen Psíquico. permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. En Génesis 19, 1:29, Romanos 1, del 24 al 27, Primera de Colosenses 6, 10, Primera de Timoteo 1:10. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Congregación para la Doctrina de la Fe Personal Humana, número 8. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual, el don de la vida. No procede de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Se dan cuenta con los mensajes? ¿Verdad? Todos los mensajes que vimos al principio con lo que la iglesia dice, o sea, esa congruencia es lo importante que estamos descubriendo para reforzar nuestra enseñanza y poder apoyar a los muchachos. Adelante con el siguiente. Catecismo 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Ok, entonces, el último. Apartado de la Catecismo de la Iglesia Católica 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Ok, entonces la conclusión es así, ¿verdad? El llamado de Dios en la sexualidad humana es hacia la castidad, vivir nuestra sexualidad en la plena orden de Dios, con la castidad, mediante esas virtudes del dominio de sí mismos que nos van enseñando a ser libres, en la libertad que Dios quiere, esa libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Entonces, este apartado cierra todo lo que estamos platicando, ¿verdad?, con respecto a lo que tenemos que hacer. Habla, casi yo la leo y pienso en courage, ¿verdad? Y nada más yo le agregaría ya, y espero que pronto, la batalla espiritual para la liberación integral. Todo esto está bien, educarnos en la libertad interior mediante el apoyo de la oración, el apoyo de la gracia sacramental, ¿no?, para podernos acercar gradual y resueltamente a la perfección cristiana, buscando pues esa virtud del dominio de sí mismo, que es parte de la castidad. ¿Okay? Y haciendo las batallas espirituales de liberación, podríamos ponerle el tan-tan, ¿verdad?, la cereza del pastel desde el Padre. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar
Lo que sigue es al respecto del matrimonio, la relación con el matrimonio. Es muy importante que ustedes lo estudien, lo lean, lo vean. Sin embargo, bueno, pues como parte del tema que estamos hablando del engaño de la homosexualidad, vamos a ver nada más en la página 169, cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. Entonces comienzo yo. El apartado 2380 habla del adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad, ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. Entonces aquí tenemos todos los apartados y las palabras de Dios en Mateo 5:32, 19, en Marcos 10:11, en 1 Corintios 6:9 al 10 y en Jeremías 5:7 y 13:27. Entonces, vemos el siguiente, Chava, por favor, el divorcio. El adulterio. El divorcio está. El divorcio. Perdón, sí, segundo. Me brinqué yo, perdón. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de sus hijos, que necesita la unión estable de los padres. Entonces, bueno, para estar en el contexto del tema del engaño de la homosexualidad, obviamente entre varón y entre mujer y mujer no existe el matrimonio, ¿de acuerdo? Ya lo vimos. Desde su definición etimológica no es posible tener esa relación matrimonial. Y dentro del matrimonio, pues lo vemos como una ofensa a esa dignidad, el adulterio. Vamos a ver la siguiente, que es el divorcio. El divorcio, 2382. El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Entre bautizados, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Ok, entonces sabemos pues las consecuencias que vienen hacia la familia, hacia los hijos, el divorcio, ¿no? Generalmente pues es un acto egoísta de ambas personas en el momento en que deciden ser libres o recuperar supuestamente su libertad a través de la separación, del divorcio, ¿no? Pero sin pensar en las consecuencias que vienen hacia los hijos. Es muy importante para nosotros como católicos saber lo grave que es esta situación del divorcio, las consecuencias que sufren los hijos, y para ello es la prevención. O sea, lo más idóneo sería la prevención. Vivir un matrimonio santo en el plan de Dios. Vivir con intensidad ese matrimonio, es, como dice un sacerdote por ahí, el anillo es para siempre, ¿verdad? Vivirlo. Y ahí hay que entender todo el concepto del amor. Que el amor es, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Y en la actualidad es, no, ya no estoy feliz, ya, pues cierra el círculo, divórciate, ¿no? Ya no soy feliz, ya no la amo, ya no lo amo, ya no soy feliz. Pues ¿de qué amor me estás hablando? Porque amar es entregarse olvidándose de sí.
buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es amar, vivir para amar, ¿verdad? No lo digo yo, está la alabanza. Bien, entonces, bueno, seguimos con el apartado 2383. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítimo en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Ahí está el seguimiento de la Iglesia de Dios como garantía del matrimonio. Lo que hemos comentado y platicado. Dios es la garantía del matrimonio. Y entonces, ¿por qué mis papás se divorciaron? Y entonces, ¿por qué mi hermana y mis hermanos ya están divorciados? ¿Ah? Yo por eso no creo en el matrimonio, yo por eso no me caso por la iglesia, porque no creo, ¿verdad? Bueno, pues bien sencillo. Si yo compro un refrigerador y me entregan el refrigerador y me entregan una garantía, y llego a mi casa y lo conecto y el refrigerador empieza a fallar, ¿ah? ¿Qué debo de hacer? Pues agarrar la garantía y ir con el que firma la garantía. No voy con la comadre, no voy con el vecino a decirle, oye, ¿qué crees? Mi refrigerador no funciona. Y va a decir el otro, pues, estupendo, ¿no? Te vendemos otro. Sí. Voy con el de la garantía y le digo, mira, el refrigerador que te compré aquí está, no funciona, y pues me lo vas a arreglar, ¿no? ¿Qué sucede con los papás que decía este muchacho, divorciados, que los hermanos, todo? Pues no van con el de la garantía. Falla el matrimonio, pero no van con el de la garantía. Oye, Señor Dios, tú me prometiste la garantía de mi matrimonio, Señor, anda fallando mi garantía. ¿Le pusiste aceite al carro? No, pues no. Se te va a quemar el motor si no le pones aceite al carro. ¿Le diste el mantenimiento? Pues no. O sea, vas a reclamar la garantía, pero asume las consecuencias, lo que el Señor te va a responder, ¿no? Cuidaste de tu mujer, cuidaste de tu esposa, la amaste, o sea, me vienes a reclamar la garantía y no la trajiste a tu matrimonio al servicio, ¿no? Que debe de ser. Entonces todo tiene, pues, perdonando el símil que estamos dando, para la garantía que el Señor da sobre esto. Entonces esa separación, ese divorcio que debe de existir. Vamos un poquito más rápido. Vamos a ver las ofensas, otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Vemos, nada más las voy a mencionar para ganarle el tiempo un poquito. Es el incesto, que ya platicábamos, que ya en algunos países cuando menos está la inquietud, si no es que ya está legalmente, está la inquietud ya presentada en las cámaras de diputados y todas esas cosas legales, pues, en donde se aceptan las leyes, de que no es malo el incesto, ¿no? de que si hay aceptación y tolerancia, adelante. Es una aberración, es un pecado contra la dignidad y en este caso de la criatura. Y un abuso. Así es, un abuso. Bueno, la unión libre también como ofensa a la dignidad del matrimonio, cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. Muy bien. Entonces, vale la pena que estemos repasando esta enseñanza y encontrando a través del catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Es como se pierde la familiaridad hasta qué generación. ¿Se qué? Se pierde la familiaridad. ¿Se pierde la familiaridad? Sí. No Por entiendo. decir, mi primo y yo somos parientes cercanos, ¿verdad? Ajá. Entonces ya los hijos de él ya vienen siendo como tercera generación, cuarta, hasta dónde es como
aceptable que ya no sea incesto. ¿Que ya no sea incesto? Ajá. No, el incesto es situaciones sexuales con menores, ¿sí? Así es, y con los hijos. ¿No es casarse con un familiar? El incesto, a ver, vamos a ver la definición de incesto, de acuerdo a la Iglesia Católica. Casarse con un familiar. ¿Mande? Con padre y madre. Con padre y madre, sí, tiene razón. Así es. Es con padre y madre. Entre primos, ¿cómo le llamarías? No, pero entre Pero hermanos que también. Vamos a ver. Pero se llama incesto también. ¿No se puede entre primos hermanos bien? No, entre primos no. Entre primos más me arriba. Lo hacen mucho en los países nosotros, primos integrados. Primer grado. Pero hay que considerar también la edad, porque si es un primo, o sea, tiene por ciertos años mayor que la niña o la primita, tiene que tener, o el tío, qué sé yo. Escuchemos lo que dice la Iglesia Católica con respecto al incesto. Está en el 2388 del Catecismo. Ahí está. Ajá, que es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Levítico 18 del 7 al 20. Aquí está. Ahí está donde está incesto. ¿Mm? 7:20. Hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre, en nombre del Señor Jesús, se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. Entonces, tu pregunta es ¿hasta qué grado? Pues es la relación padres-hijos. ¿Sí? O sea, es lo que menciona aquí dentro de la parentela, ¿verdad? De los grados prohibidos por el matrimonio. Primos hermanos, mira, hay una parte de la palabra de Dios, ahorita le voy a pedir a Chava que lo busque, nada más con algún texto que voy a mencionar, que dice, la desnudez de la esposa de tu padre no verás porque es tu madre. Así con eso ponle ahí, la desnudez de la esposa de tu padre no verás porque es tu madre, y ya nos va a dar la cita bíblica. La desnudez de la hija de tu padre no verás porque es tu hermana. O sea, ahí está lo que es pecado. La desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no verás porque es tu madre. Y esa es la parte de la Biblia, y ahí es donde nos habla todas las relaciones incestuosas de la esposa que no están permitidas. De tu padre. No verás. Porque es tu madre. ¿Sí te dio? ¿Quieres la cita bíblica? Sí, para que la estudien en casa, porque es muy larga, es toda, precisamente todas las relaciones, la desnudez de la hermana, la desnudez de la hermana, no verás, o sea, es todo. Será en Levítico 18, 6:30. Bueno, pues apúntenla, Levítico 18, 6:30. Y ahí, si quieres leer unos 2, 3 renglones más. Es lo mismo lo que tú me dijiste. Sí, ninguno de ustedes se acercará a un pariente directo para tener relaciones con ella. No tendrá relación con tu padre ni con tu madre. Piensa que es tu madre, no tendrás relación con ella. No tendrás relación con la mujer de tu padre. Respeta a tu padre, no tendrás relaciones con ella. No tendrás relaciones con tu hermana, hija, o de tu padre o de tu madre, nacida de casa. Ahí está. De casa o fuera Okay. de ella. Levíticos, ¿qué? 18 del 7 al 20. No tendrás relaciones con hijas de tus hijos Ahí está en el o de libro. tus hijas Ahí está en el de tu misma sangre. Ahí está en el CIS. Aquí está. Sí, sí. O sea que yo me puedo casar con la hija de mi prima en segundo grado. Aquí está en el apartado 2388, dice Levítico 18 del 7 al 20. Del 7 al 20. Así es, ahí está. ¿Perdón, Chava? ¿Te puedes casar con quién? Con la hija de mi prima en segundo grado. Con la hija de tu
Ella es muy joven para ti, mijo. ¿Ah? Ella va a ser muy joven para ti, se olvidó. Ahí el pecado es eso, ¿verdad? Dice, Agarrar una más chica que tú. Pues bueno, hay que revisarlo. ya sí. me contestó la Sí, Karina. sí, ya, la respuesta está ahí, pero también con la palabra de Dios. Vemos ahí. 40 y 20. Ok, 40 y 20. Entonces, bueno, sí, efectivamente, bendito sea Dios que nos estamos dando cuenta con este compartir que todo está en los documentos, que nuestra iglesia tiene todo, que nos tenemos que poner a estudiar. El relajo lo hacemos nosotros. Claro. A lo mejor en el 17 está la respuesta, porque dice, no tendrás relaciones con una mujer y su hija, tampoco tomarás su nieta. Es como tercera Ahí está. generación. O sea, ahí está la palabra de Dios, todo eso está concebido muy claramente. Es que Muy yo bien. creo que esto viene después cuando Moisés se fue a la montaña y le dijo a Dios que el desorden que estaba viviendo el pueblo, y Dios le dijo, escoge 12 ancianos para que te ayuden a dirigir el pueblo. Y Entonces, viene. ahí viene, comienza a poner el Así orden. es, así es. Y vamos, dentro de la práctica yo sé que ustedes pueden tener muchos, no testimonios, sino ejemplos, pero vamos, muy claramente, y yo les comparto porque obviamente pues estamos hablando del punto del tema de estar viviendo en la línea de Dios y que Dios, gracias a Dios, nos ha cuidado de cuántas nos ha liberado y salvado el Señor. Yo estuve enamorado de mi prima hermana, ¿sí? Enamorado de mi prima hermana. De tal forma que... ¿Está siendo grabado eso? Sí, está ¿No hay bien. problema? No hay problema, porque mi esposa y el marido de mi prima lo saben. O sea, es la historia de mi vida. Sí. ¿Sí? Efectivamente. Y cuando mis padres, mi mamá y mi tía, que eran catequistas, me explicaron la situación, pero sobre todo me pusieron de ejemplo al primo que tenía casado con su prima hermana y tenían 4 hijos en silla de ruedas. Y entonces me dijeron, Ay, ándale. entonces, ¿qué sucede? Al paso de los años, de repente en una reunión familiar, yo veo que mi hija pasa, tienen 14 años, 15 años, y pasa mi hija con mi prima, y ahí va llorando mi hija. Y luego atrás viene un sobrino y llorando. El sobrino también, el sobrino hijo de mi prima. Y le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué tienen? Ay, tío, pues es usted el único que no sabe. Pues se enamoraron y son primos. Mi hija con el hijo de mi prima. ¿De la misma? Sí. Entonces nos sentamos. O de la prima que tú te habías enamorado. Nos sentamos, sí. Ah. Nos sentamos, mi prima con su esposo, yo con mi esposa, mi sobrino y mi hija, y les explicamos y les dijimos, esto es lo que Dios quiere proteger, quiere que sean felices, que aquí está. Y entonces ellos han vivido pues muy bonito, una relación muy bonita de primos, ¿verdad? Pero entendieron lo mismo que yo entendí, lo que Dios quiere prevenir, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, bendito sea Dios, que nos toca vivir todas estas cosas, ¿verdad? Porque es la vida que hemos, de cuántas nos ha liberado el Señor, ¿verdad? Estas son las que podemos platicar, o que me doy cuenta, pero de cuántas el Señor no nos ha liberado. Bueno, seguimos caminando, entonces vemos ahora la doctrina social de la Iglesia Católica. Otro tema. Página 170.